Hola nuevamente a todos. En esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte del tutorial sobre números. Como habíamos platicado en el video anterior, hablábamos sobre la generación de números aleatorios en Python, pero en este caso no podemos utilizar las funciones básicas de Python para generarlos. Sí podríamos utilizarlas, sin embargo, ya tendríamos que programar para poder generar estos números aleatorios. Gracias a la gran comunidad de desarrolladores, pues existen una gran cantidad de librerías que nos permiten importar funciones especiales. En este caso, existe una librería que se conoce como Random que nos permite generar números aleatorios. En este caso, para poder importar librerías a Python tenemos que hacerlo de la siguiente manera: import random as rd. ¿Qué significa esto? Que le estoy diciendo a Python que importe la librería random y que le ponga como apodo rd. Esto no significa que esta sea la única forma en la que puedo importar una librería o un paquete a Python. ¿De qué otra forma lo podemos hacer? Pues de la siguiente manera: de la librería random importa las funciones uniform, random y randint, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Que le estoy diciendo a Python que únicamente del paquete random o de la librería random importa específicamente estas tres funciones, que probablemente sean las que utilice, ¿verdad? Entonces con la versión de arriba únicamente estoy importando random y le estoy diciendo que lo importe con un apodo. Sin embargo, cuando yo quiero utilizar random lo tengo que llamar como rd. Si quiero utilizar alguna función de la librería random tengo que llamarla como rd y luego llamar a su vez la función que quiero utilizar. Si yo quiero utilizar alguna función ya específica, entonces puedo importarlo de la siguiente manera. Por lo tanto, cuando yo quiero utilizar la función uniform, simplemente la llamo como uniform porque Python está entendiendo o va a entender que la estoy llamando de la librería o del paquete random. ¿De qué otra forma lo puedo hacer? Le puedo decir from random import asterisco. Le estoy diciendo a Python, del paquete random o librería random importa todas las funciones que contenga. Entonces, de esta manera yo puedo llamar a cualquier otra función de random. Me va a importar, cuando lo haga de esta manera, me va a importar todas. En la versión de arriba me importa específicamente estas tres. Y cuando yo lo importo como rd, pues puedo llamar a cualquiera, pero sin embargo tengo que saberme exactamente qué función es la que quiero llamar, al igual que si lo hiciera de esta manera. Entonces, para que no nos confundamos, vamos a hacerlo con la primera. Es como comúnmente se encuentran los blogs de programación y en los libros de programación y demás. Siempre llamamos la función o el paquete random, mejor dicho, y le ponemos un apodo. Este apodo puede haber sido cualquier cosa, podemos haberle puesto hola. Sin embargo, cuando llamemos el paquete abajo, debemos llamarlo como hola. Por convención vamos a llamarlo como rd. Entonces vamos a comenzar a generar números aleatorios a partir de este paquete que se conoce como random. Vamos a decirle a Python que construya una variable que le llamamos x, que llame la función, o mejor dicho, que llame el paquete random, le pongo punto, y si no me acuerdo de la función que quiero utilizar, le puedo dar con el tabulador para que Python me muestre esta ventanita con todas las funciones que contiene el paquete random. Entonces le vamos a decir a Python que nos genere números aleatorios entre dos números ya previamente definidos. Por ejemplo, vamos a utilizar la función randint, que me permite generar un número aleatorio entero, como su nombre lo dice, entre a y b, donde a y b son dos números enteros, ¿verdad? Podemos decirle que lo genere entre 0 y que lo genere entre 20. Entonces randint va a generar un número aleatorio entre 0 y 20. Y le decimos que nos imprima x. Corremos esta línea de código y efectivamente me está dando un número aleatorio entre 0 y 20, que es 5. Lo puedo seguir ejecutando y cada vez va a cambiar, ¿verdad? Porque cada vez genera un número diferente. Me está dando un número entero, como podemos visualizar, sin punto decimal. Sin embargo, lo podemos comprobar preguntándole por el tipo de x. Entonces, de esta manera yo utilicé la función random, ¿verdad? A través de la generación de números enteros entre 0 y 20. Si yo quisiera utilizarlo, por ejemplo, de la segunda forma, voy a comentar la primera y voy a dar o activar la segunda. Entonces, fíjense, aquí cuando le digo from random import uniform, random y randint, ya estoy aquí diciendo que quiero utilizar la función randint. Entonces aquí abajo inmediatamente me va a marcar un error porque no reconoce la extensión rd, ¿verdad? Por lo tanto, yo se la quito porque ya la estoy importando explícitamente. Entonces, cuando hago esto, Python me deja de marcar el error porque comprende que randint la estoy importando del paquete random. Entonces ejecuto esto y nuevamente me da el número aleatorio. Ahí está. Entonces le puedo preguntar otra vez por el tipo de x y me dice que es un número entero nuevamente. Entonces también lo podemos hacer de la tercera forma. Sin embargo, tenemos que comentar esto y habilitamos. Cuando yo comento esto, obviamente no reconoce la función randint. Por eso inmediatamente me marca aquí un error, porque me dice que randint no está definido. Sin embargo, cuando yo hago esto,
lo habilito, me marca una advertencia, porque aquí me dice que estoy importando random y aquí abajito no reconoce como tal randint, pero cuando yo ejecute el código, Python lo va a reconocer como una función del paquete random. Si yo ejecuto esto y le pregunto otra vez por X, por el tipo de X, me va a decir que es un número entero. Entonces puedo seguirlo ejecutando y va a generar un número aleatorio. Por comodidad y por convención y para evitar que todos se confundan, siempre vamos a importar nuestras paqueterías de la primera forma. ¿Por qué? Porque entonces nosotros cuando llamemos una función sabremos explícitamente a qué paquete o librería pertenece. Entonces cuando yo habilito esto, obviamente me marca aquí error porque me va a decir aquí en el error que no reconoce la función randint. Entonces tengo que ponerle rd punto para que entienda Python que randint pertenece a random. Ejecuto nuevamente y ahí está. Ejecuto. Si nos dimos cuenta, cuando le di con el botón verde, ejecutó todo el código, con todo lo que está arriba de la clase anterior o del video anterior. Sin embargo, con el amarillo nada más ejecuto lo que está en esta celda. Entonces aquí vamos a poner un comentario que diga generación de números aleatorios enteros entre A y B. Entonces aquí ponemos otro comentario corto y decimos randint A, B, para que se comprenda. También podemos generar números aleatorios entre 0 y 1, por ejemplo, que la construye a partir de la librería random, le ponemos punto y si no me acuerdo cómo se llama, le doy con el tabulador e inmediatamente me muestra las funciones que contiene esta librería. Para generar números aleatorios entre 0 y 1 tenemos que utilizar la función random, y la función random no necesita argumentos. Simplemente le ponemos que nos imprima Y y comentamos la línea 82 para que no nos imprima X. Ejecutamos y ahí está. Me está generando el número aleatorio entre 0 y 1. Siempre entre 0 y 1, siempre. Como podemos ver estos números, fácilmente podemos intuir que este número es un número de punto flotante, ¿verdad? Porque es un número decimal. Comprobemos nuestra hipótesis preguntándole por Y y efectivamente me está diciendo que es un número flotante. Si nos damos cuenta, cuando yo le pido a Python que genere un número aleatorio entre 0 y 1, me da un número de punto flotante con bastantes decimales, ¿verdad? Y a veces es un tanto incómodo trabajar con números tan grandes o con números con bastantes decimales. Entonces podemos utilizar una función que se conoce como round para poder redondear nuestro número, por ejemplo, a 4 decimales, como es lo que normalmente se trabaja en ingeniería. Entonces cuando ejecuto esto, me va a arrojar un número aleatorio, pero nada más me va a arrojar los 4 primeros decimales. Entonces si lo sigo ejecutando, como pueden ver ustedes, me está generando los números aleatorios, pero únicamente con 4 decimales. Entonces aquí vamos a poner un comentario que diga generación de números aleatorios entre 0 y 1. Y vamos a poner un paréntesis que diga de punto flotante. Entonces me bajo y aquí le pongo random como comentario. Así, para que se entienda que es la función random a partir de la librería o paquete random. También puedo generar números aleatorios a través de un intervalo. Por ejemplo, yo puedo construir una variable que le voy a llamar z, y entonces a esta variable z le voy a decir que la construye a partir de la librería rd y le pongo punto, y si no me acuerdo de la función le doy con el tabulador y entonces me arroja todas las funciones que contiene la librería y vamos a llamar específicamente uniform. Uniform me va a generar un número aleatorio entre A y B, pero el resultado va a ser un número de punto flotante. Entonces vamos a decirle que lo genere entre 0 y 3, por ejemplo, y le vamos a pedir que nos imprima Z. Comentamos la línea 87 para que no nos imprima Y y nada más nos imprima Z. Generamos y si nos damos cuenta me está dando un número aleatorio entre 0 y 3, ¿verdad? Pero es un número de punto flotante. Le seguimos ejecutando y me sigue dando un número de punto flotante. Le pregunto por el tipo de Z y efectivamente me está diciendo que es un número de punto flotante. Igual podemos utilizar la función round para que me redondee a 4 decimales este número. Le pongo coma, 4, ejecuto nuevamente y entonces me está dando un número de punto flotante, pero únicamente con 4 decimales. Y nuevamente lo puedo comprobar aquí en la consola preguntándole por el tipo de Z. Con la librería random también podemos generar números aleatorios a partir de distribuciones de probabilidad. Supongamos que quiero generar un número aleatorio de una distribución de probabilidad gaussiana. Entonces vamos a decirle a Python, por ejemplo, que genere una variable que le vamos a llamar A, que la va a construir a partir de la librería rd. Le doy con el tabulador para que me muestre las funciones y vamos a utilizar la función Gauss. Y entonces, como nos podemos dar cuenta, la función Gauss requiere 2 argumentos. La primera me dice que es mu y la segunda es sigma. Si estoy generando números aleatorios a través de una distribución de probabilidad continua, como lo es la distribución de Gauss, entonces la primera entrada va a ser la media de esa distribución.
y la segunda va a ser la desviación estándar. Entonces vamos a decirle que genere un número aleatorio A de una distribución gaussiana estándar, es decir, con media 0 y con desviación estándar 1. Y le pedimos que imprime A. Y comentamos la línea 90 para que no nos imprima Z. Ejecutamos esto. Y ahí está, me está generando el número aleatorio obtenido a partir de una distribución gaussiana con media 0 y desviación estándar 1. Lo sigo ejecutando y me sigue generando un número con esa distribución. Lo sigo haciendo y me sigue generando un número si nos damos cuenta. Entonces aquí podemos ponerle un comentario que diga generación de números aleatorios a partir de una distribución gaussiana. Aquí le ponemos con media mu y desviación estándar sigma. Y de igual forma, si yo quisiera generar números aleatorios con otra distribución, le puedo decir rd punto, le pongo con el tabulador y me va a generar números aleatorios a partir de distintas distribuciones como una exponencial, por ejemplo, Pareto, etc. Sin embargo, para poder comprender lo que estoy diciendo, pues requiero conocimientos al menos básicos de estadística. Entonces, ¿qué más podría hacer con la función random? Pues por ejemplo, podría generar una muestra. Supongamos que quiero, por ejemplo, generar una muestra aleatoria sin reemplazo, y entonces a esa muestra la voy a llamar X, por ejemplo. Le voy a decir que la construye a partir de la librería RD, le doy con el tabulador y me voy a la función que dice sample. Entonces, como podemos ver acá, me dice que la primera entrada es la población, es decir, la población de la cual va a construir esa muestra. Y como habíamos recordado, ya habíamos trabajado con la función rango. Le vamos a decir que genera un rango o construye la población a partir de un rango de 100 elementos. Es decir, este rango es un objeto que posee números entre 0 y 99. Recordemos que el último es excluyente, ¿verdad? Entonces la segunda entrada es el número de datos que yo quiero que tome de esta población. Entonces le vamos a decir que tome 50 datos. Entonces yo puedo ejecutar esto y le voy a decir que me imprima o que me muestre X. Y comento la línea 95 para que no me imprima A. Entonces ejecuto esto y efectivamente, vean, acá en la consola podemos darnos cuenta que me ha generado una muestra a partir de este rango. Podemos preguntarle, fíjense, podemos preguntarle acá por la longitud de X para comprobar si efectivamente tiene 50 elementos. ¿Cómo le pregunto por la longitud o el tamaño de X? Le puedo decir, dame la longitud de X. Y me está diciendo que el tamaño es de 50 elementos. Yo le puedo decir que tome 80 elementos de este rango, de forma aleatoria obviamente. Le pido que me los muestre y ahí está, me está tomando los 80 elementos de X. Le preguntamos ahora nuevamente por la longitud de X y el resultado obviamente tiene que ser 80. Entonces le puedo decir que me genere números aleatorios hasta 1000, por ejemplo, y que me tome, por ejemplo, 200 datos. Entonces ejecuto nuevamente esta celda, me está generando los 200 datos, le pregunto por la longitud de X y obviamente tiene que ser 200 datos. Entonces aquí vamos a ponerle un comentario que diga generación de una muestra sin reemplazo a partir de una población. Entonces repito, para que ustedes puedan comprender un poquito más a detalle lo que estamos hablando, se requieren un poquito de más conocimientos o conocimientos de estadística, por lo que los invitamos a que tomen nuestro siguiente curso. Va a ser desarrollado para aplicaciones de Python en estadística. Pero bueno, continuemos. ¿Qué más puedo hacer con la función random? Con la función random puedo barajear una serie de datos a partir de una secuencia. Supongamos que voy a construir una secuencia tipo lista que le llamo A, y supongamos que quiero que esta secuencia tenga nombres como José, por ejemplo, que tenga como Raúl, que tenga, no sé, Josué, que tenga, por ejemplo, María, como cadenas, ¿verdad? Que ya lo vimos en los primeros videos. Es una secuencia tipo lista cuyos elementos son cadenas, ¿verdad? O strings. Entonces recordemos que las cadenas o comentarios o texto, perdón, siempre tienen que ir con doble comilla al inicio y al final, o comilla simple al inicio y al final. Entonces acabamos de construir una secuencia que le llamamos A. Vamos a comentar la línea 99 para que no nos los muestre. Entonces ejecutamos esta línea de código o esta celda y preguntémosle por el tipo de A. Y obviamente me va a decir que es una lista, porque recordemos que las listas están caracterizadas por comenzar y finalizar con corchetes. Yo puedo utilizar, por ejemplo, la función random para barajear los elementos que contienen esta sentencia. Por ejemplo, le puedo decir, ok, X va a ser a partir de random o construida a partir de random, y le voy a decir que utilice la función para barajear. Va a barajear A mayúscula, ¿verdad? A mayúscula. Entonces yo puedo ejecutar esto, le vamos a decir que lo imprima directamente. Imprima X. Entonces yo le puedo decir que imprima
que me muestre X mayúscula, que me muestre A, mejor dicho, que me muestre A, y ya lo barajeo si nos damos cuenta. Ya acaba de cambiar la posición de los datos en la lista. Vamos a decirle que me muestre A. Me sigue mostrando lo mismo porque no lo he ejecutado diferente. Lo vuelvo a ejecutar, le pregunto por A y lo barajeo otra vez. Lo vuelvo a ejecutar, le pregunto por A y ya lo barajeo otra vez. Si nos damos cuenta, le estaba preguntando por X, ¿verdad? Y eso es incorrecto porque X como tal es la función de barajear. Entonces lo que tengo que hacer simplemente es esto y decirle que me imprima A, ¿verdad? Entonces yo ejecuto esto. Cada vez que lo ejecuto, lo está cambiando de posición, ¿verdad? Los está barajeando. Entonces vamos a ponerle aquí un comentario que diga, también es posible aplicar la función shuffle, ¿verdad? Para que permita barajear un elemento como lo es una secuencia. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Por ejemplo, podemos utilizar la función choice para que elija aleatoriamente un elemento de alguna secuencia como lo es esta lista. Entonces vamos a decirle rd.choice y que escoja algún elemento de A. Entonces vamos a ejecutar esto, comentamos la línea 105 para que no muestre en la consola A, ejecutamos esto, se le asignamos a una variable, vamos a decirle que la variable sea B, por ejemplo, ejecutamos esto. Le preguntamos aquí en la consola por B y ya me ha elegido, ¿verdad? Si le vuelvo a preguntar por B, me va a dar el mismo elemento. Para que me dé un elemento diferente, tengo que volverlo a ejecutar. Y entonces cuando yo lo vuelvo a ejecutar, obviamente me tiene que mostrar nuevamente, cuando yo llame a B, otro elemento de esta secuencia. Entonces aquí vamos a poner un comentario que diga obtención aleatoria de un elemento de una secuencia. Entonces ya lo corrió, le preguntamos aquí por B y efectivamente me acaba de dar otro, ¿verdad? Lo vuelvo a ejecutar. Le voy a preguntar por B y entonces me da Raúl. Para automatizar esto, ya no le esté preguntando en la consola, simplemente le puedo decir aquí directamente imprímeme o muéstrame en la consola AB. Entonces me muestra Raúl ahora, me muestra José, me muestra Raúl, me muestra María, me muestra José, me muestra María, etc. De esta manera nosotros podemos trabajar con la librería random para que podamos generar números aleatorios. Como habíamos comentado, por ejemplo, con la función rd.uniform, con la función uniform, estábamos generando un número aleatorio entre 0 y 3, ¿verdad? Y estaba redondeado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si quisiéramos transformar esta variable z, que está aquí nombrada, a un número entero? Entonces, como habíamos comentado en los primeros videos, podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos decirle que construye una variable que se llame z mayúscula y ahí recordando que z minúscula es un número de punto flotante porque lo estoy construyendo a partir de la función uniform de la librería random, entonces le puedo decir aquí que z mayúscula sea un número entero construido a partir de z minúscula. Vamos a comentar la línea 110 para que no nos vuelva a mostrar B, ejecutamos y preguntémosle ahora por z mayúscula. Y efectivamente es 0, ¿verdad? Si le preguntamos por z minúscula es 0.5 porque redondeó al entero más cercano, ¿verdad? En este caso obviamente puso a 0. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo a ejecutar esto y le pregunto por z minúscula, vean, es 1.5585. Cuando yo le pregunto por z mayúscula, redondeó a 1, ¿verdad? Lo vuelvo a ejecutar, le pregunto por z minúscula, es 1.51, le pregunto por z mayúscula y es 1. Lo vuelvo a ejecutar, le pregunto por z minúscula, y le pregunto ahora por z mayúscula y es 1, y así sucesivamente. Entonces yo podría transformar estos números a números de punto entero o números enteros y luego regresarme nuevamente a un número de punto flotante. Supongamos que ahora nombro una variable que le voy a llamar zz mayúscula. Esta z la quiero convertir a un número de punto flotante. Como lo hacíamos en el video anterior o en los videos anteriores, simplemente llamamos la función float y el argumento va a ser z. Entonces ejecutamos esto. Le pregunto por ZZ y me da 0.0, ¿verdad? Le pregunto por el tipo de ZZ y me dice que es un número de punto flotante. Ejecutemos de una vez más. Preguntémosle por Z minúscula, que la estoy construyendo a partir de uniform, recordemos, a partir de la librería random. Le pregunto por Z mayúscula, obviamente lo va a redondear a 0. Y preguntémosle por el tipo de z mayúscula y me dice que es un número entero. Por lo tanto, cuando le hago la conversión de z a zz a través de la función float, obviamente cuando yo le pregunto por el tipo de zz, me va a decir que es un número de punto flotante. Bueno, hasta aquí la explicación sobre números, espero les haya gustado. Más adelante vamos a dar un poco más a detalle de todo lo que podemos hacer con estas funciones que estamos aprendiendo. En el siguiente video vamos a hablar sobre la siguiente parte del temario, que es lo correspondiente a cadenas o strings.